Bueno, muy buenas noches. El Señor Jesucristo les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Los saludo en el nombre admirable de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, el apologista y escritor unicitario Alex Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Agradecemos al Señor Jesucristo, el Todopoderoso, por esta noche permitirnos poder llevar a cabo este programa, que es un debate. Vamos a tener un debate que ya se ha venido postergando por muchos meses, esta discusión, y que es imperativo el día de hoy eh, tomar o sacar en claro. Aunque esto ya se había debatido anteriormente, pero pues la escritura nos dice que cada día la palabra de Dios es nueva. Entonces vamos a volver a debatir este programa, este nuevo debate con nuevos argumentos. Esos argumentos son, el debate de hoy es si Jesús es el Espíritu Santo o no. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Cerrato, soy miembro de una de las iglesias del Nombre de Jesús en Colombia, y hoy para este debate pues hemos invitado a nuestro amigo. Él ya ha debatido mucho aquí en el canal Pentecostal La Única Verdad de Dios, nuestro amigo el Trinitario, Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Por favor, preséntate a la audiencia. Amén, bendiciones, gloria sea al Señor. Como todos ustedes saben, yo soy Rodrigo Berco Gutiérrez. Sí, creo en la doctrina de la Trinidad conforme está en las Escrituras, sí. Aunque hay veces que nosotros creemos que el Padre se manifestó, sí, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, siendo tres personas distintas, unido por una naturaleza, como está escrito en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Amén. Ese texto aplica que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Amén. Y pues sí, como dice el señor Cerrato, hemos debatido este tema acerca del Espíritu Santo. Como ustedes saben, todas las personas que son antitrinitarias y algunos adventistas que ya no han creído en la doctrina de la Trinidad, dicen que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, pero la Escritura realmente lo nombra por nombre, ¿sí? Espíritu Santo, Ruach HaKodesh en el Antiguo Testamento, en el griego es pneuma, ¿sí? Refiriéndose al Espíritu, amén, el apartado. Entonces, el nombre con el cual se identifica el Espíritu Santo, que procede del Padre, ¿sí? Y que es derramado conforme a la promesa que recibió Jesucristo del Padre. Pues bien, amados hermanos, este próximo debate también estará en el canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Bendiciones. Amén. Rodrigo, el tema es si Jesús es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Sí, está bien, Cerrato, sí es el tema. Si Jesús es Listo, el Espíritu Santo, a mí me toca listo, exponer, sí, eso ya lo listo. tenemos claro. Bueno, quiero hacer mi introducción. Hacer mi introducción. El amigo Rodrigo Viarco Gutiérrez ha dicho que Jesús es imposible que sea el Espíritu Santo porque Jesús dice que tener carne y huesos, porque un espíritu no tiene carne y huesos. Bueno, por eso le he citado, le he invitado a este debate. ¿Es así, Rodrigo? Sí, para nosotros que creemos en la pluralidad del Señor, nosotros creemos que Jesucristo, Él está vivo, ¿sí? Que no es espíritu, Él tiene un cuerpo, Él Sí. resucitó con el mismo cuerpo como vivió y Él está vivo. Jesucristo está vivo, gloria sea al Señor, aleluya, porque Cristo vive. Amén. El formato del debate, mis amigos y mis hermanos, son dos tiempos cada uno, 10 minutos, cuatro preguntas y 7 minutos al final para refutación, contraargumentación y despedida. Va a empezar nuestro amigo Rodrigo Villarco. Vamos a colocar el cronómetro en cero y va a empezar ya. Rodrigo, tienes tus 10 minutos. Ok, amén, Cerrato. Pues bien, como hemos aclarado, Lucas 24:39, en el griego, vean a las manos de mí y a los pies de mí, que yo estoy siendo yo mismo,
palpen a mí y vean que espíritu, carne y huesos no está teniendo, según como a mí están contemplando y teniendo, ¿sí? Después de resucitado, Jesucristo se presenta a sus apóstoles y los apóstoles lo ven físicamente como lo habían conocido, ¿sí? Literalmente lo ven. Por ejemplo, como en Juan 14, ¿sí? 14:6, si no mal no recuerdo, 14:9, pero ahorita vamos a tomar ese texto, donde dice Felipe, muéstranos al Padre, y nos basta, y dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, según Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen visible, repito, como está escrito, y lo podemos ver también en el griego. Él es la imagen, o sea, icón del Dios invisible, ¿sí? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pues bien, Jesús afirma ser el mismo que estaba vivo y estaba o lo conocieron los apóstoles y murió. Y les dice, palpen, o sea, verifiquen que yo mismo soy. Y les replica que un espíritu no tiene carne ni hueso como Jesús tiene. O sea, un espíritu es incorpóreo, un espíritu no tiene carne ni hueso como Jesucristo tiene, así como resucitó en ese cuerpo, ¿sí? Así en ese cuerpo los discípulos lo conocieron, lo palparon, ¿sí? Porque dice que verifiquen, ¿sí? Dicen palpen, o sea, los apóstoles verificaron realmente al ver literalmente a Jesucristo resucitado, ¿sí? Comprobaron que él había cumplido la profecía de lo que él había dicho, que iba a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Amén. Jesucristo está vivo, tiene un cuerpo, amén, y está sentado a la derecha del Padre, y aún Felipe, lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y vio a Jesús en el cielo. Amén. Y les explica que un espíritu no tiene carne y hueso porque es incorpóreo. Como Jesús tiene en su resurrección, esto es claro, que Jesús no es el Espíritu Santo, pues Él resucitó y Él está vivo. Amén, aleluya, gloria sea el Señor. Jesucristo está vivo, Él vive, aleluya al Señor, amén, gloria sea al Señor. Jesucristo resucitó para no morir más, Él jamás, ¿sí? Él es inmortal. La resurrección de Jesucristo nos muestra la reunificación del Espíritu a su mismo cuerpo. Jesús no resucitó en un cuerpo diferente al que tenía o a como lo conocían los apóstoles. Por eso los apóstoles, cuando se les manifestó, lo conocieron, que Él era Jesucristo. Y Jesucristo les dice claramente quién es. Y les dice, yo mismo soy yo. Así como me conocieron ustedes, así yo mismo soy. Crean, verifiquen, pálpenme, sientan que yo estoy con usted. Amén, porque Jesucristo está vivo. Amén. Cuando se les manifestó, lo conocieron, que Él era Jesucristo, y Jesucristo les dice claramente quién es, y les dice, yo mismo soy Jesucristo. No resucitó con un cuerpo diferente a como vivía antes de ser muerto, sino que no vio corrupción. Amén. No quedó en el sepulcro, sino que Él resucitó con el mismo cuerpo que tenía en vida. Amén. Con un cuerpo después que fue glorificado en su ascensión al cielo. Amén. Porque Él fue exaltado a la diestra de Dios Padre. Y Jesucristo les dice claramente quién es y les dice, yo mismo soy. Jesucristo no resucitó con un cuerpo diferente a como vivía antes de ser muerto, sino era Él mismo. El mismo cuerpo, no un cuerpo distinto. Por eso dice yo mismo soy, es una afirmación que dice yo mismo soy. Mira mis manos y mis pies, que yo soy, o sea, yo mismo soy. Por eso Jesucristo está vivo, Él vive, amén. Él tiene un cuerpo y no es espíritu, porque un espíritu es incorpóreo. Pues Jesucristo, Él resucitó, Él murió y resucitó y está vivo. Y Él afirma, yo mismo soy. Jesucristo es el que estaba muerto y vivió, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 17.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Este texto nos muestra claramente que después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él está vivo, ¿sí? Él tiene su cuerpo glorificado, Él está vivo y un espíritu es incorpóreo. Por eso no es el Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo se quitó el disfraz de carne o el velo de carne, lo dejó en el cielo para venirse a manifestar como Espíritu Santo? Como lo dice la errada doctrina de la unicidad. Vemos que no, para nada, porque una exégesis correcta es la afirmación de Jesucristo en su resurrección. Amén. Entonces los apóstoles lo vieron resucitando porque se manifestó a ellos y no al mundo, como dice, vendré y me manifestaré a ustedes. Entonces le dice, ¿por qué no te manifiestas al mundo? ¿Sí? Entonces aquí Jesucristo se manifestó por más de 40, por 40 días, perdón, se manifestó a sus discípulos, ¿sí? Y ellos comieron y bebieron con él. Amén. Gloria sea al Señor. Y no al mundo. Los apóstoles vieron literalmente a Jesucristo resucitado. Él está vivo. Negar la muerte de Jesucristo y su resurrección es negar su existencia, es negar que Él está vivo, es negar que Él no resucitó, es negar que Él no fue ascendido al cielo, que Él no subió al cielo, es negar la segunda promesa de la venida de Jesucristo, porque es negar que Él existe, ¿sí? Es negar que Él, si Él no resucitó, si Él no murió y Él no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, como dice el apóstol Pablo, porque nosotros predicamos de que Dios, o sea, refiriéndose al Padre, resucitó a su Hijo, ¿sí? De los muertos. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es el Padre Jehová resucitó a Jesucristo y Jesucristo murió y resucitó día y Él está vivo y subió al cielo, así como lo vieron los apóstoles en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, así Él vendrá. Amén. Por esta razón y por esa escritura, Jesús no es el Espíritu Santo, porque un espíritu es incorpóreo y Jesús tiene, y el Espíritu Santo procede del Padre y el Espíritu Santo, amén, procede del Padre y es enviado del cielo según, como dice de Pedro, que dice que el Espíritu Santo es enviado del cielo. Jesucristo recibe la promesa del Espíritu Santo y Él la derrama en Pentecostés. Ahora, Jesucristo ya resucitado, ¿sí? Le dijo a sus discípulos, recibiendo y sopló sobre de ellos. Amén. El soplo de vida les dio el Espíritu Santo a sus apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fue la llenura, fue cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén, gloria sea. Bendiciones. Hace rato, aquí termino mi exposición.
Bueno, vamos a empezar con mi tiempo. Ahí está. Bueno, hemos escuchado al señor Rodrigo Ubiarco decir dos cosas o varias cosas. Una de ellas es usar Juan capítulo 14, ¿sí? Otra es usar lo que dice el Señor Jesús cuando le dice que sople, le dice recibí el Espíritu Santo, y usar Lucas capítulo 24, verso 39. Vamos a desatar estas tres cosas. Para Rodrigo Ubiarco, él dice que es imposible que Jesús sea el Espíritu Santo porque le dice a sus apóstoles, sopla sobre ellos y le dice, recibí el Espíritu Santo. Hola, Rodrigo, usted es una persona que dícese llamarse o hacer exégesis hermenéutica y hablar en griego como ha leído usted, no es capaz de leerlo, pues leerlo en griego, sino que tiene que usar un interlineal y por eso lo leyó en esa forma, ¿no? Eso, cuando él le dice recibí el Espíritu Santo, está hablando en imperativo. Y el imperativo es la forma de dar las órdenes o los mandatos. El Señor Jesucristo no les está dando, como dijo usted, que les dio el Espíritu Santo, sino les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les está diciendo, les está mandando. Está en imperativo. Cualquiera, escúcheme bien, cualquier lector de la gramática griega y que se vaya al manuscrito encuentra que está en imperativo y el Señor les está dando es una orden, que reciban el Espíritu Santo. Por eso les dice, no se vayan de Jerusalén, quedaos, porque os enviaré la promesa del Padre, la cual escuchasteis de mí. Y la llenura y el recibimiento, dice que recibieron el Espíritu. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? El día del Pentecostés. Y eso lo declara Pedro en Juan capítulo 10, donde dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Solamente lo recibieron el día del Pentecostés, muchacho. Tiene que aprender eso, ¿sí? No venga aquí a meterle los dedos, pues a una persona que al menos ha leído un poquito en el griego, yo, ¿sí? A los demás, a los trinitarios, usted métales el dedo a la boca. A nosotros no. A nosotros no, eso es un imperativo y ahí está hablando desde una orden. Segundo, usted está hablando Juan capítulo 14, verso, ya le digo, Juan capítulo 14, donde dice el Señor, le dice el Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pero cuando usted lee aquí, Juan capítulo 14, desde el verso 15 en adelante, no está hablando de la manifestación de Jesucristo en su resurrección. No mientan, por favor, no mientan. Está hablando desde la promesa del Espíritu Santo. Tiene como título la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién vivía con ellos? Jesús, y estará en vosotros. Mire, estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, no entre vosotros, sino yo en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. En aquel día, bueno, dice aquí, el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y ese que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Está hablando desde el Espíritu Santo, y yo en vosotros. Oiga bien lo que está diciendo allí. Entonces usted tiene un serio problema primero, de que no sabe nada de cómo se debe leer el griego, no sabe nada de eso, ahí está en imperativo. Segundo, que habla de una cosa cuando el texto en su contexto está hablando desde la manifestación de Jesucristo como el Espíritu Santo. Yo en vosotros, estará en vosotros, el Espíritu de verdad, él estará en vosotros, yo en vosotros, no entre vosotros, dice allí. Esa es la manifestación. Usted está hablando de una cosa muy diferente. Ahora, usted tiene un serio problema, otro serio problema, y es olvidar la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Escuche bien, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Y le voy a recordar algo. Si usted lee, porque yo le voy a preguntar esto, si usted lee, por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 12,
Verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, un solo espíritu. Recuerde eso, un solo espíritu. Si usted lee, por ejemplo, acá en Efesios capítulo 4, ¿sí? Verso 5 en adelante, dice un Señor, una fe, un espíritu. ¿Sí? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Bueno, un cuerpo y un espíritu como fuiste llamados, un cuerpo y un espíritu. Entonces, la Biblia nos está diciendo que solamente hay un espíritu. Y usted no puede salirse de eso, un espíritu. ¿Sí? Un espíritu. Y la Biblia me dice a mí, textualmente, amigo Rodrigo Ubiarco, y lo voy a colocar aquí, textualmente, y le voy a mostrar textos a la lata, ¿sí? Que el Espíritu Santo tiene nombre propio. Se lo voy a mostrar. Nombre propio. Permítame aquí. Biblia de las Américas, Juan, Hechos de los Apóstoles, verso 10 y capítulo 16. Vamos a mirar allí. Biblia de las Américas, vamos a ponerla ahí para todos. Mire lo que nos dice este texto. Biblia de las Américas, capítulo 5 y verso 6. La visión del varón macedonio dice: pasaban por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Pero miren lo que dice el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron una Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Escuchó bien? El Espíritu de Jesús no se los permitió. O sea, usted me acaba de decir que Lucas capítulo 24, verso 39, Jesús no puede ser el Espíritu Santo porque Jesús tiene carne y huesos, pero aquí le está dando con nombre propio le está dando al Espíritu, se llama Jesús. Y eso se cumple lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 14, donde dice el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará con mi nombre. Escuche bien, porque ahí la preposición en se puede traducir con el instrumental como con o con mi nombre, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará con mi nombre. Por eso esta Biblia, que es fiel copia del manuscrito griego, dice: el Espíritu de Jesús se los impidió. ¿Por qué? Porque Jesús es el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Recuerde que solamente hay un Espíritu, no hay dos ni hay tres espíritus, un solo Espíritu. Y usted dice que el Espíritu es uno, el Padre es otro y Jesús es otro, el Hijo es otro. Pero dice que el Señor es el Espíritu. No dice porque Señor es el Espíritu, eso no lo dice. Usted que es erudito en griego debe saber que ahí no dice porque el Señor es el Espíritu, sino que dice el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda ahí en el capítulo 4, ahí mismo de Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y la Biblia me dice un Señor, una fe, un bautismo. Un solo Señor, y ese es Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu. Por eso esta carta o este Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu de Jesucristo se los impidió. Al fin, ¿qué? ¿Jesucristo es espíritu o es carne y hueso? Usted dice que es carne y hueso, que no puede ser nada más, carne y hueso, pero la Biblia me dice que Dios, Él es el Todopoderoso. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el Señor, el Dios, el Todopoderoso. Jesucristo no es un Dios limitado, no, Él es el Todopoderoso. Entonces, con esto le estoy mostrando que Jesucristo es el Todopoderoso. Ahora, si vamos a leer Romanos capítulo 8, me queda un minuto larguito. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros. Dice aquí: el Espíritu mismo da testimonio, ¿ya?, de que somos hijos de Dios y hijos herederos, ¿ya?, y herederos juntamente con Cristo. Y dice por acá que el Espíritu es el que intercede por nosotros, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es ese que intercede? Aquí lo dice la palabra. ¿Quién es ese que es el Espíritu? Pero dice aquí, Romanos capítulo 8, verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche bien, el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Por eso dice Pablo, dice, el Señor es el espíritu y el Señor es Jesucristo. Hasta aquí mis 10 minutos. Pero un momento, Rodrigo, le doy el cambio. De momento borro esto, lo saco. Ya hace rato, todavía no. Vuelvo y lo reinicio, Rodrigo. Parar, reiniciar, empieza ya. Bien, bien, los apóstoles recibieron el mandato por el Espíritu Santo, sí, es correcto. Dice la Biblia que ellos recibieron el evangelio por el Espíritu Santo dado por Jesucristo, ¿sí? Jesús vivió en Jesús, claro, él moraba, por eso dice el Espíritu Santo que mora en ustedes y con vosotros y estará en vosotros, claro, porque el Espíritu Santo moraba en Jesucristo. Cuando fue bautizado, él fue ungido y el Espíritu Santo moró dentro de Jesucristo. En Lucas capítulo 4:1, Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo había descendido sobre Jesucristo y moraba. Por eso dice que Dios moraba en Jesucristo. Amén. Bien. Dice, vendremos, claro, en el versículo siguiente, dice que vendremos y haremos morada con ustedes si me amaráis, ¿sí? Es lo que dice la palabra del Señor. Nadie niega eso, dice. Versículo 23, 14, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cómo iban a venir? Por medio del Espíritu Santo que procede del Padre. Amén. Porque es enviado del cielo. O sea, tú no traes nada nuevo hace rato. El Espíritu de Jesús, claro, fue el que recibió cuando fue ungido. Por eso dice en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, ¿sí? O sea, Jesucristo no está sobre Jesucristo, como la errada doctrina unicitaria lo quiere dar a entender, para nada. Ahora, sí, no lo digo yo hace rato, lo dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 39. Jesucristo está vivo, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Jesucristo vive y Él tiene un cuerpo y un espíritu es incorpóreo. Así que no vengas aquí con tus falsas enseñanzas hace rato. Espíritu de Jesús, claro, el que recibió en el bautismo del Espíritu Santo. Tú dices que un espíritu, sí. Nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu, claro que sí, en el Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu Santo, sí. El que procede del Padre, ese es el Espíritu Santo. Bien, ya refutado lo que tu poca enseñanza, que no prácticamente no muestras absolutamente nada nuevo, no refutaste nada de mis argumentos, para nada, no, ni lo tocaste. Juan 14:9 nos muestra claramente que Jesús no es el Padre Jehová y nos muestra claramente que Jesús no es el Espíritu Santo. El Padre es invisible y nadie lo ha visto. Ese Espíritu es incorpóreo, ¿sí? Él es, y no lo he visto, ni pueden ver, es incorpóreo e invisible. Jesús nos muestra claramente en su muerte y en su resurrección que Él es el Hijo de Dios y no es Espíritu, amén. No es el Espíritu Santo. Y nos muestra que al verlo a Él es ver al Padre Jehová. ¿Por qué? En el judaísmo, el que envía representa al que lo envió. La Torá nos muestra claramente que el Padre Jehová no es hombre ni hijo de hombre. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro que no, porque Dios es espíritu, es incorpóreo. Amén. Gloria sea al Señor. Él no cambia.
Él no tiene sombra de variación. Tú dices acerca de la omnipresencia. Te puedo invitar a un debate acerca de la omnipresencia del Señor. Yo afirmo que la omnipresencia del Señor es por el Ruach HaKodesh, su Shekinah, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, cuando se derramó el Espíritu Santo, que fueron con lenguas de fuego, ahí se vio que el Espíritu Santo es omnipresente. Por medio, el Padre Jehová, por medio del Espíritu Santo, es omnipresente. Y te invito y te reto públicamente a un debate acerca de la omnipresencia del Señor. Yo lo afirmo que es por medio del Espíritu Santo. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y en el Evangelio de Juan lo ratifica claramente. Juan 4:24, Dios es espíritu, o sea, es invisible e incorpóreo. Y Jesús lo refuerza claramente en el Evangelio de Lucas 24:39, donde él afirma, yo mismo soy, que él tiene un cuerpo glorificado. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpá y ve. Así como lo vieron resucitado, así mismo fue subido al cielo. Y así vendrá por segunda vez. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, es incorpóreo. Y Jesús resucitó y está vivo. O sea, el espíritu que dice que no tiene carne ni hueso es porque es incorpóreo. Y Jesucristo tiene un cuerpo, es corpóreo, tiene cuerpo y él está vivo, ¿sí? Y Jesús resucitó y está vivo, tiene un cuerpo. Jesús murió y a los 3 días resucitó y se manifestó a sus discípulos por 40 días. Él está vivo, repito, él está vivo. Pregunto, ¿será que el Padre, de ser invisible, se hace visible? Según Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Que se te grabe de esta enseñanza. El evangelista Juan le da a Jesús una perfecta identificación de quién es él en la encarnación, ¿sí?, de Jesús, o la manifestación de Jesús muestra un proceso de identificación y con representación, imagen del Dios invisible. Nos muestra que tiene una imagen visible en la persona de Jesús. Por eso ver a Jesús es ver al Padre, como está escrito, no porque Jesús sea el mismo Jehová, sino porque él es la imagen representativa, como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, repito, y más bajito para que lo escuchen claramente de todos ustedes, él es la imagen del Dios invisible, o sea, ese Dios invisible tiene una imagen visible y es Jesucristo. Aleluya, gloria sea al Señor, no porque sea el mismo, sino porque Jesucristo es el que representa al Padre, él es su Hijo, por medio que tiene la naturaleza de su propio Padre. Amén, gloria sea al Señor. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús es la imagen del Padre invisible. Por eso ver a Jesús es ver al Padre por su eikon, representación. Si Jesús es la imagen del Dios invisible, claramente nos muestra que no es el mismo Padre, sino su representación, eikon. Por eso nadie ha visto jamás a Jehová, al Padre, a Dios, como está escrito. Por eso Jesús afirma ser enviado, porque el enviado representa al que lo envió, según la tradición judía. Juan capítulo 1, versículo 18, dio a Dios, o sea, refiriéndose al Padre, nadie le ha visto jamás. ¿Por qué? Porque él es un espíritu y es incorpóreo. Por eso nadie lo puede ver, es invisible. ¿Sí? Jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Cómo le ha dado a conocer? Porque lo representa y él es la imagen del Dios invisible. Por eso ver a Jesús es ver al Padre, no porque sea el mismo Padre, como la herejía doctrinal de la unicidad lo afirma. A Dios nadie lo vio jamás en ningún tiempo, es lo que dice el texto de Juan 1:18. Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Jehová es invisible. Juan 4:24, es Dios, es espíritu, invisible e incorpóreo. Y Jesucristo está vivo, él murió, resucitó y él está vivo según Apocalipsis capítulo 1, versículo 17.
En primera de Timoteo dice 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Bien, aquí en primera quiero hacer una aclaración. Aquí en primera de Timoteo 1:16 dice la unicidad, ¿sí? Que se refiere, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, se refiere a Jesucristo. Pero como ellos no respetan los puntos gramaticales, puntos seguidos y comas, bien, antes de iniciar el texto del versículo 17 hay un punto y aparte, por eso empieza con una P mayúscula, por eso dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, refiriéndose al Padre Jehová, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos, amén. Empieza con mayúscula por el punto y aparte al terminar el versículo anterior. Usted lo puede checar en cualquiera de sus traducciones bíblicas. Jehová es invisible y lo que vimos fue la imagen visible en Jesús, como lo dice la palabra de Dios o lo afirma el apóstol Pablo en sus escritos. Por eso ver a Jesús es ver al Padre, porque Él es la imagen visible de Dios, del Dios invisible. Jesús fue manifestado en carne. Si Jesús, el Hijo de Dios, no fuera manifestado en carne, entonces no podría ser la imagen del Dios invisible, amén. Por eso no se manifestó el Padre, como la errada doctrina de la unicidad lo quiere venir aquí a enseñar. El que se manifestó fue Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, amén. Jesús fue manifestado en carne. Si no es así, entonces no podría ser la imagen del Dios invisible. Así de sencillo y de fácil. La palabra de Dios nos habla y tenemos que entenderla. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, refiriéndose a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo me queda hace rato? Si me puedes decir, por favor. Dijimos que te iba a tomar 15, quedan 10 minutos eran hace rato, dijimos 2 minutos, dos tiempos de 10. Van 11 con 25. Entonces aquí paro mi segunda exposición. Adelante, hace rato. Listo. Ya paso. Pero no me mostraste el cronómetro hace rato. Señor. No me mostraste el cronómetro. No, pues te dije que si te querías tomar 15 y no me dijiste nada, entonces yo por eso dejé seguir el cronómetro. No, primero, por eso nos mandamos un formato. Yo estoy respetando porque estoy en tu canal y soy invitado. Yo estoy respetando el formato que tú me enviaste. Bueno, no alteres. ¿Puedo tomar el mismo tiempo o no? No alteres no, son de 10 minutos. O sea, tu señal. ¿Cómo nomás 10 minutos? No vamos a alegar, Cerato, tómate el tiempo que tú quieras. Por eso estoy diciendo 11 minutos. Adelante, Cerato, tu tiempo es tuyo. Minutos. Ya te lo muestro, ya te muestro el cronómetro. Ya te muestro. Dame un segundo. Ahí está tu tiempo, Rodrigo. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, empiezo yo pues. Gracias por contestar, Rodrigo. Bueno. Bueno, el amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez, yo no sé si sabiéndolo o sin saber, se ha refutado. ¿Por qué? Mire lo que ha dicho. Nos ha dicho que efectivamente la Biblia dice que solamente hay un espíritu, ¿sí o no? Solamente hay un espíritu. Él ha ratificado lo que dice la Biblia, lo que yo leí. Un Señor, una fe, un espíritu, un bautismo, etcétera, etcétera. Porque por un espíritu fuimos todos y Rodrigo Biarco ha dicho que ese es el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Rodrigo Biarco. Ojo, el Padre es un espíritu y es incorpóreo. ¿Al fin qué? Solamente hay un espíritu que es el Espíritu Santo, pero ya tenemos otro espíritu que es el Padre, porque Rodrigo Biarco siempre pues nos vamos a la doctrina de la chimoltrufia, como digo una cosa, también digo otra. El Padre es un espíritu y es incorpóreo. Al fin, ¿quién es el Espíritu? ¿El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad o la primera persona? ¿Ya?
El Padre es un espíritu y es incorpóreo. El Padre es omnipresente por medio del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Mm? Y el salmista David, si no estoy mal, en el Salmo 139 dice, ¿dónde me iré de tu presencia? Y está hablando de Yahweh, o sea, de Jehová, el Padre. ¿Dónde me iré de tu presencia? Si me voy a lo profundo, allá estás tú. Si subo a las alturas, allá tú me encuentras. Si hago mi morada en la oscuridad, allá tu luz resplandece. Y el amigo Rodrigo Viarco nos quiere venir a vender humo aquí. El Padre es omnipresente por el Espíritu Santo. Hay que pesar. El Padre es un espíritu y es incorpóreo. Al fin, entonces ya tenemos dos espíritus. Tenemos ya dos espíritus. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu de Cristo, si es que Cristo está en vosotros, el Espíritu de Jesús, entonces ya tenemos tres. Entonces ya hay tres espíritus. Y recuerde que Rodrigo Viarco ratificó lo que dice la Biblia. Bueno, yo sigo en mi argumentación. Ahorita en el tiempo de las preguntas vamos a aclarar eso con Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Bueno, amigo Rodrigo, mire, le voy a leer algo. Mire lo que dice aquí. Dice acá, porque vosotros sois templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, dice verso 9, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, Espíritu Santo. Sois templos del Espíritu Santo. Pero mire, le voy a mostrar algo aquí en Segunda de Corintios, y va a hablar aquí del Señor, del cual es el Padre, y el cual es el único Señor. Porque recuerde que la Biblia me dice que solamente hay un Señor, Jesucristo. Dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Recuerde lo que dice aquí, vosotros sois templo del Dios viviente. Si yo le pregunto a usted cuál es el Dios viviente, nosotros somos templo de cuál Dios viviente, usted inmediatamente me va a decir, somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero mire, sois templo del Dios viviente, como dijo, ¿sí? ¿Quién es el Dios viviente según Pablo? Vamos a verlo, a no ser que sea otro. Pero vamos a verlo. 4:10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador? Tito capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el Dios viviente? El Salvador de los hombres. Y nosotros somos templos del Dios viviente. Templos, recuerde, y la Biblia me dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, si Cristo, porque Cristo dijo, yo en vosotros, no en medio de vosotros, sino yo en vosotros, hablando de la manifestación del Espíritu Santo o del Consolador. Por eso Pablo no se equivoca en decir que somos templo del Dios viviente, a no ser que somos templo, vaya a decir usted, de la tercera persona, de la segunda persona. Pero no está diciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Entonces, por esta parte, amigo Rodrigo, estás refutado. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 26, allí nos dice el verso 27. Vamos a leer allá. Que el Espíritu Santo es el que intercede. Verso 26, segunda de Corintios capítulo 8, verso 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu es el que intercede. Aquí nos está diciendo en el 8:15 que ese Espíritu es el por el cual tenemos la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Mire lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Usted dirá, ese es el Espíritu Santo. Usted dirá, ese es el Espíritu Santo. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pero mire lo que nos dice Gálatas, en el capítulo 4, verso 6. Vamos a leer Gálatas 4:6, Rodrigo. Vaya allá, Rodriguito, vaya allá, por favor. Espero que nunca se te olvide esta clase, Rodrigo. 4:6. Dice así, y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y el Hijo usted dijo que era carne y sangre. De ahí no pasa. Pero dice el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, este espíritu por el cual clamamos Abba Padre es el espíritu del Hijo, o sea, de Jesús. Por eso dice Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, que el espíritu de Jesús,
que es el Espíritu Santo, el mismo, porque el Señor es el Espíritu. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, con el cual clamamos a Padre. Ese Espíritu es el que intercede y tiene nombre, mírelo, tiene nombre. Verso 9 y 10 de Romanos capítulo 8. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, otra refutación para mi amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Ya van varias, ¿no? Jesús mismo es la unción. Recuerde lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer allá. Jesús mismo es la unción. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, que dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. La unción, ¿sí? ¿Quién es esa unción? 4:12-13, bueno, vamos a leer allá. 4:12-13 nos dice así. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha permanecido en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros porque nos ha dado de su espíritu. Esa es la unción. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 16, verso 13. Vamos a leer allá, Rodrigo, Juan capítulo 16, verso 13. ¿Sí? Juan 16, verso 13. Mire lo que nos dice, que esa unción es la que enseña. Dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, esa unción es la que enseña. Pero mire lo que dice, ¿quién es el que enseña? Efesios capítulo 4, verso 20. Vamos a leer allá Efesios 4:20. Vamos a mostrarle al amigo Rodrigo quién es esa unción que enseña con nombre propio. ¿A cómo se llama ese señor? Ya, Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La unción es la que enseña, recuerde. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y recuerde que el Espíritu de Cristo que está en vosotros, dice la Escritura. 4:20. Bueno, al 24 dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de la santidad. Entonces vemos que la unción que es Jesús es la que enseña. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 3. Segunda de Corintios 13:3. Ya casi se cumple mi tiempo. Pero bueno, sigamos ahí. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 3. Dice, pues si buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, recuerde que dice el Espíritu que estará en vosotros. Recuerde eso, que habla Cristo en mí. Imagínense. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 3. Cristo en mí. Mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cristo en mí, dice yo en vosotros. O sea, esas palabras están dando a entender que Jesucristo es el Espíritu. Para terminar, el Señor me dice que le dice a su iglesia, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría el Señor con su iglesia hasta el fin del mundo? Le pregunto yo a usted, amigo Rodrigo Ubiarco, ¿cómo estaría el Señor? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dice Apocalipsis, dice que él es el que anda en medio de las 7 iglesias. ¿Cómo anda el Señor? ¿En carne y hueso? El Señor anda en carne y hueso en medio de las 7 iglesias, ¿ya? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Dice, allí estoy yo. ¿Cómo anda el Señor en medio de esas 2 o 3 congregados en su nombre? Porque el único omnipresente, según usted, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces Jesús es el Espíritu Santo porque es el omnipresente. Mire, usted mismo lo ha dicho. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y para terminar, el Señor firma en las 7 cartas a Apocalipsis, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le dice a Juan, escribe una carta, escríbela, escribe una carta. El Señor es que está hablando, dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me quedé corto, Rodrigo, me quedé muy corto, pero contundente hoy
ha sido refutado, como siempre, como siempre. Bueno, yo creo que voy a parar aquí. Parar, listo, reiniciar. Vamos a esperar que vamos a tomar aquí al amigo Rodrigo Biarco. Listo, Rodrigo. Vamos a las preguntas. 4 preguntas, ¿verdad, Cerato? Sí, señor. Según, ok. Bien, Cerato, primera pregunta, Cerato. En Mateo capítulo 3, el bautizo de Jesús, es lo que se refiere a este texto. Mi pregunta es, ¿Jesús, Espíritu Santo, descendió sobre Jesús, velo de carne, sí o no? No. No, Rodrigo, ahí no está hablando que Jesús Espíritu Santo descendió sobre Jesús velo de carne, no. Ahí lo que está hablando es el cumplimiento de las Escrituras. Recuerda que Juan el Bautista dice que todo eso aconteció, era una señal entre Dios y Juan el Bautista. Eso lo dice por allá en Juan capítulo 2, si no estoy mal. Vamos a leerlo. Juan capítulo 2. Eso no era que ahí se estaban manifestando las 3 personas de la Trinidad. Allí Juan no está diciendo eso. Juan capítulo 1 o 2, vamos a mirar el testimonio que Juan el Bautista dice. Juan capítulo 1. Ahora aquí. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y recuerda que el que envió el Espíritu es Jesús, porque dice el Espíritu el cual yo enviaré. Dice Jesucristo, Él es el Espíritu Santo. Una señal, no dice que el Dios Espíritu, tampoco dice que el Dios Espíritu estaba sobre el Dios Hijo. No, era una señal entre Juan y Dios, porque Juan no conocía al Mesías. Ok, bien. Listo. Vamos a la segunda pregunta. Ahí en el mismo texto de Mateo, pregunto, ¿Jesús, velo de carne, vio a Jesús, Espíritu Santo, viniendo sobre de él, sí o no? Porque la Escritura dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, repito, y vuelvo a repetir, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Bueno, Jesús, velo de carne, la segunda persona, ve al Espíritu, una paloma. El Espíritu Santo es una paloma. Bueno, qué bien describe el amigo Rodrigo Biarco a la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo problema o el mismo cuadro donde ponen a un viejo barbón, el Padre, a la derecha un muchacho con una cruz y en medio una palomita. Eso es un cuadro católico. Así la describe el amigo Rodrigo Biarco. Cuando Juan, escuche bien, está dando testimonio de que todo lo que aconteció ahí, Juan comienza su testimonio desde el verso 19. Juan comienza, o desde el verso anterior, desde el verso 15, Juan comienza diciendo que Jesús es el primero, o sea, es el Padre. Porque el primero, según Isaías capítulo 44, verso 6, es el Padre. Segundo, dice que Jesús, del verso 19 en adelante, es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría Jehová, el Padre. Y añade Juan que este es el que bautiza con el Espíritu Santo y que él no lo conocía, sino que señala entre él y el que lo mandó a bautizar, que el que viese descender el Espíritu como una paloma, será una señal entre él y Juan. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso era simplemente una señal. No que
Jesús ve lo de carne, ve a la tercera persona una paloma. No, mi amigo, no, no. Si vamos a eso, eso es un cuadro católico. Entonces, pues ustedes no se pueden desligar de la Santa Madre de ustedes. Bien. Tercera pregunta, señor Serrato. Bien, mi pregunta es, deme un texto literalmente donde diga la Escritura que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Literalmente, donde diga el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Micrófono. Rodrigo, cierra tu micrófono que se te escucha con mucho ruido, te contesto, por favor. Gracias. Vamos a darle varios textos al amigo Rodrigo Ubiarco. El primero se encuentra Biblia de las Américas, capítulo 6, capítulo 16, versos 6 y 7. Dice, pasaron por la región de Frigia. Recuerde que solamente hay un espíritu, no hay dos o tres espíritus. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ese es uno. Ahí va uno. Ahí nombra que el Espíritu, ¿cómo se llama? Jesús. Filipenses capítulo 1, verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Solamente hay un espíritu, no hay dos o tres espíritus, uno solo, por el Espíritu de Jesucristo. Allí van dos. Vamos al tercero. Romanos capítulo 8, que lo nombra textualmente. Romanos capítulo 8, textualmente le dice así. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y solamente un Espíritu, o sea, es el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí van tres. Vamos a darle otro a Rodrigo. Rodrigo, vamos a darle otro. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, templos del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? Vamos a ver, el Dios viviente lo dice primera Timoteo capítulo 4, verso 10, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Allí van cuatro. Vamos a darle un último texto al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. O no, démosle otros dos más, démosle dos más. Dice por acá, primera de Juan, capítulo 5, démosle varios más. Primera de Juan, capítulo 5, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y recuerde que la Biblia me dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que el Espíritu es la verdad. O sea, ate eso. Le voy a dar otro también. Le voy a dar otro Apocalipsis y son varios, son siete. Le voy a dar 7, pero léalos. Apocalipsis capítulo 2, verso 17, capítulo 2, verso 11, capítulo 2, verso 29, capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 13, capítulo 3, verso 22, todos dice que Jesucristo es el que le da el mandato a Juan de escribir las cartas y él dice que él es el que va en medio o el que camina en medio de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Por esto, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Démosle otro, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Efectivamente Jesucristo, pero dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre. Eso está en Gálatas capítulo 4, y ese Espíritu es el Espíritu de la adopción, como lo dice Romanos capítulo 8, verso 15. ¿Y quién es ese Espíritu del Hijo? Dice Cristo. ¿Quiere más, amigo Rodrigo Ubiarco? ¿Ya fueron todas o falta uno? ¿Ya acabaste con tu respuesta? Sí. Ok, vamos a la última pregunta, señor Serrato. Cuarta y última pregunta. Pregunto, ¿Dios el Padre está siendo manifestado en un cuerpo glorificado hoy en día, sí o no?
por favor, tu micrófono. Gracias. Vamos a responderle con la escritura al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. La Biblia me dice a mí en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, Dios fue manifestado en carne. Y Efesios capítulo 5, capítulo 4, escuche bien, capítulo 4, ahí mismo, primera de Timoteo 3, 16 dice, Dios fue manifestado en carne. Y abajo dice, el último párrafo dice, recibido arriba en gloria, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Ahora, Efesios capítulo 4 me dice a mí que ese que fue manifestado, ese Dios, ahí solamente hay un Dios, el Padre, dice aquí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Quién es ese, el cual es sobre todos, por todos y en todos? Colosenses capítulo 3, verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y solamente hay un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ese que es el por todos, en todos y en todos, y es Cristo. Y Romanos capítulo 9, verso 5 dice que Cristo, según la carne, es Dios por encima de todas las cosas. Y solamente hay un Dios, el Padre. Recuerde eso, un Dios, el Padre. Pero dice que que es un Dios y Padre, dice aquí, que es el mismo, dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, del don de Cristo, escuche bien, un Dios y Padre de todos, pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, porque Cristo es el todo por todos y en todos. Ya Cristo, según la carne, es Dios por encima de todas las cosas, cumpliendo esto. Él es el por todo, por todos y en todos. Recuerde, está hablando de Cristo y hay un Dios y Padre, no más. Dice que ese fue el que subió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió, ese es el Dios y Padre. Ahora, para confirmar esto, mire lo que nos dice acá, segunda de Corintios, capítulo, vuelvo a leer, solamente hay un Dios, el Padre, un Dios, dice aquí, verso 16, segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los cielos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Y el Dios viviente, ya como lo vimos, es Jesús, ya, el Salvador. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un Dios y Padre, un Señor. ¿Quién es ese? Jesucristo, el cual es el todo por todos y en todos. ¿Ya? Él es el todo. No, Él no es una parte, Él es el todo por todos y en todos. Aquí está su respuesta. El único Dios, el Padre, está en gloria. Ahora, mire lo que dice. Para terminar, Rodrigo, déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar. Este que es el Padre, dice que vendría y que lo verían. ¿Sí? Dice que lo verían, todo ojo le verá. Dice allá 1:7 de Apocalipsis. Pero mire lo que dice aquí. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjuagará Dios toda la grima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire, Dios mismo estará con ellos. Y aquí el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escuche bien, el que está sentado en el trono dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua del vida. Al que venciere, le daré todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, es el Padre, es el Padre. Pero ¿quién es ese que es el alfa y la omega, el principio y el fin? Ese es Jesucristo. Capítulo 1, verso 8 de Apocalipsis dice que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y lo dice en el capítulo 22, verso 16, dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y no es otro, porque si fuese otro diría, yo también soy. Diría así, yo también soy el alfa y la omega. No dice, yo soy el alfa y la omega. Él es el que está sentado en el trono, que es el Padre al cual veremos. O sea, le veremos en su cuerpo de gloria, amigo. Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria. Y solamente hay un Dios, el Padre. Y Jesucristo es el Dios viviente, el cual somos su templo. Y él mismo es el Señor y Padre. ¿Lo dice la Escritura? ¿Puedo preguntar? Bien, Cerato, sí. Cerato, estoy bien. Acepté su respuesta sin argumentarle, sin interrumpirle. Espero que usted haga lo mismo. Adelante, Cerato, con su pregunta. ¿Listo?
Dice la Escritura, sí o no, que Jesús es el Señor y que no hay más que un Señor y un solo Espíritu y que el Señor es el Espíritu, sí o no, lo dice. Primeramente, le voy a responder. La palabra de Dios dice que Jesús es el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, porque el Padre lo hizo Señor y Cristo. Siguiente, la palabra Señor es referente al ser humano como a Dios. Se podría decir que es una palabra semántica, o sea, tiene diferente significado. La palabra dice y reconoce a Jesucristo, al Espíritu Santo como Señor, ¿sí? Es un don o un pronombre que se le da al Espíritu Santo, Señor. Por eso dice en primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, ¿sí? Déjame leerlo para que quede claro lo que estoy diciendo. Primera de Corintios 8, 6. Ok. Dice, perdón, es 8. Ok. Ahora sí. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Enseguida dice, del cual proceden todas las cosas. O sea, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Del Padre procede Jesucristo y del Padre procede el Espíritu Santo. ¿Sí? Y todas las cosas, dice, y proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí lo nombra Jesucristo, que por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La palabra Señor es como decirle que se le manifestó el ángel a Abraham y le dijo Señor. Es como decir que el ángel sería el mismo Padre, ¿sí? Pero vemos que él se refiere a un ángel como Señor, también igual como su sobrino Lot, que le da cavidad a los ángeles, a su y les dice Señor, ¿sí? Por eso al Espíritu Santo es Señor, ¿sí? Porque comparte tanto Jesucristo como el Espíritu Santo comparten la naturaleza de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro que descendió del cielo. Adelante. No, pues, ¿para qué hago las preguntas? Conteste como quiera, Rodrigo. Llama la Escritura a Jesús. Así como tú lo hiciste hace rato. Así tú contaste como tú quisiste. No te reclamé. O sea, no vengas a llorar y en tu canal no llores. Ya. Te hice la aclaración. Sea respetuoso. Yo no estoy llorando, estás contestando sea respetuoso. Lo que quieres. No, tú contestaste lo que quisiste. En la última pregunta dije, Dios el Padre está siendo manifestado en un cuerpo glorificado. Sí o no, no respondiste. Adelante, te vuelvo a contestar. Dime la pregunta, pues. Adelante. Llama la Escritura a Jesús así. A, Espíritu de Jesús. B, la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Sí o no? Llama a Jesucristo, que la Escritura dice el Espíritu de Jesucristo, ¿sí? Refiriéndose al Espíritu que recibió en el bautismo, al Espíritu Santo, no porque sea el mismo como tú lo quieres dar a entender, no es el mismo. Adelante. Bien, no llama a Jesucristo así, no es el mismo. Tres. Dice la Escritura que Jesús dijo hablando lo que dijo hablando del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo estará en vosotros. ¿Dijo Jesucristo esto? ¿O dice la Escritura esto? Dice la Escritura esto.
yo en vosotros, ¿sí o no? B, el Espíritu de Cristo, si Cristo está en vosotros. ¿Lo dice sí o no? O sea, mire el numeral. ¿Llama o dice la escritura de Jesús esto? O sea, que Jesús dice, yo en vosotros, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, si Cristo está en vosotros. ¿Dice esto sí o no? Dice la escritura, ¿sí? Dice la escritura, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama a mí será amado por mi Padre, o sea, Jehová. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Luego dice el 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, o sea, refiriéndose a Jehová. Y luego dice enseguida, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo va a ser el Padre y el Hijo morada en el creyente? Pero pregunto Sino yo, Rodrigo. por el Espíritu Santo que desciende del cielo el día de Pentecostés. Por eso dice la palabra, es que todos somos bautizados por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo somos bautizados. Esa es mi respuesta, señor Cerrato. Y dice Espíritu de Cristo, sí lo dice yo en vosotros, sí o no lo dice, dice el Espíritu de Cristo, si Cristo está en vosotros, sí lo dice o no, solamente pregunté eso y usted no contestó No nada. repliqué sus preguntas y le fui claro, señor Cerrato. Usted no contestó ni una, sea honesto, estamos en su canal, respete lo que usted está haciendo para la gente, sea serio, sea serio, sea honesto con usted. ¿En qué lo estoy respetando, Rodrigo? ¿En qué lo estoy respetando? Dígame. Última pregunta, señor Cerrato, adelante. Listo, Rodrigo, no hay problema. Dice Jesús que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Contéstenos, ¿cómo estaría Jesús reunidos si allí está Él? 1, usted dijo que Jesús es carne y sangre. Entonces, A, carne, estaría en carne y sangre. B, que estaría en medio de su iglesia. Se pasearía, lo dice, o C, que Él es el Espíritu, el que tiene, oh Dios, oiga. Espero la respuesta. ¿Es toda tu pregunta? Ok, bien. Primeramente, ¿la repito de nuevo? No, ya sí la entendí, gracias. Primeramente, Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 19, que Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Él estará con nosotros como en cuerpo, ¿sí? Porque la iglesia, donde hay dos reunidos, 2 o 3, es unidad. Y unidad es un cuerpo, es una congregación. Y en la congregación, y esa congregación es el cuerpo de Cristo. Por eso Saulo, cuando fue perseguido, no interrumpa, señor Cerrato, ponga su micrófono, sea honesto, sea serio, estamos en su canal, demuestre su educación. Bueno, en esos momentos lo puede tener. Pague su micrófono. Pablo perseguía a los cristianos y cuando se le apareció el Señor Jesucristo le dijo, ¿sí? El perseguir a los cristianos estaba persiguiendo su cuerpo, estaba persiguiendo a Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Enseguida, Él iba a estar en medio. ¿Cómo iba a estar en medio? Por el Espíritu Santo, porque Jesucristo mora. El cuerpo de Jesucristo es la iglesia y en la iglesia mora el Espíritu Santo. Por eso, cuando Él recibe la promesa por el Espíritu Santo,
Él murió por nosotros en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esa es mi rato. Pongo el cronómetro, Rodrigo. ¿Me lo vas a mostrar o...? Sí, señor, ahí está. Para 7 no- minutos. 7 minutos. ¿Cuánto tiempo va a ser? 7 minutos. Ok. Bien. Bien, en las preguntas que le hice al señor Cerrato, no me contestó ni una. Por ejemplo, le pregunté en el bautizo de Jesús, ¿Dios carne? ¿Por qué? Porque los apóstoles, los pastores, no escuchemos a este apóstol, pastor. Que se envolvió en piel humana, y esa piel humana, que era el Cordero de Dios, murió por los pecados del mundo. Que se envolvió en piel humana, y esa piel humana, que era el Cordero de Dios, murió por los pecados del mundo. O sea, Jesucristo no es real, sino simplemente se envolvió, es un velo nomás, un disfraz, una máscara, un traje de carne, ¿sí? Y solamente ese es el Hijo que murió en la cruz. Pero no, Jesucristo es real. Jesucristo murió y resucitó y es el Hijo de Dios y no es Espíritu Santo. No lo es, no lo es, porque el Espíritu Santo fue enviado a través de Jesucristo, como está escrito, porque Él envía la promesa del Espíritu Santo. O sea, no respondió, sacó una bola de argumentaciones, pero la unicidad enseña eso. Ahora le pregunté, literalmente, muéstrame un texto literalmente donde el Espíritu Santo tenga el nombre Jesús. No lo pudo demostrar, no contestó. ¿Por qué lo digo esto? Como ustedes lo escucharon, todo unicitario, ¿sí? Dice que el nombre del Espíritu Santo es Jesús, pero no lo pueden comprobar bíblicamente. No lo pueden comprobar bíblicamente, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jesucristo, y hace una gran diferencia. Vamos a escuchar a este maestro. Porque el nombre del Espíritu Santo es Jesús, y eso lo... ¿Sí? Le pregunté, no lo puedo comprobar. Puras especulaciones, puros silogismos baratos. Enseguida le hice una pregunta. ¿Dios el Padre está siendo manifestado en un cuerpo glorificado, sí o no? Y sacó una bola de textos, un churro que cual él refutó, ¿sí? Que Jesucristo sea el Espíritu Santo. Porque si el Padre está siendo manifestado y ese cuerpo glorificado es Jesucristo, es sencillo. Amados hermanos, así de sencillo se destruye de la unicidad, ¿sí? Fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque no pudo contestar. Contestó, fíjese bien, esa pregunta nos mostró una tremenda contestar si sí o si no, ¿sí? Los apóstoles, ahora él dice que el Espíritu manda a la iglesia escribe, ¿verdad? Y el Espíritu, claro. ¿Por qué? Porque cuando se escribieron los evangelios, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escribir esos evangelios, ¿sí? Por eso dice, escribe esto, dice el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaban siendo inspirados del escribir. Y si no es así, entonces, ¿con qué inspiración? Bueno, ¿con qué inspiración escribe el señor Cerrato todos sus libros? ¿Con qué espíritu o qué espíritu lo inspirará para escribir todo lo que él escribe? Dice el Espíritu Santo, escribe a las 7 iglesias esto. ¿Sí? Eso es lo que pasa realmente cuando no aceptan la palabra de Dios como está escrita.
¿sí? Jesús afirma ser el mismo que estaba vivo y estaba o lo conocieron los apóstoles y murió y les dice palpen, o sea, verifiquen que yo mismo soy, y les explica carne y hueso. Además, él se manifestó por 40 días, ¿sí? Jesucristo se manifestó a sus apóstoles, él no se manifestó, ¿sí?, a los que no creyeron en él, o sea, al mundo, sino se manifestó a veces para que vieran que se había cumplido la profecía de Jonás. 3 días y 3 noches en la tierra, ¿sí?, en el sepulcro. Muerte, 3 días resucita y se manifiesta a los que creen en él para que vieran que él mismo era y que él había resucitado. Cristo resucitó, Cristo está vivo y él viene, pues, aleluya, gloria sea al Señor Jesús, y él vendrá por segunda vez. Amén. Y Jesucristo vive en mi corazón por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, en el cual soy sellado, ¿sí?, por creer en él como hijo suyo. Espero que esta clase a todos ustedes unicitarios les quede bien clara, y vuelvo a hacer el reto en este canal, que es un canal unicitario, vuelvo a hacer el reto a todos los unicitarios que gusten debatir con su servidor. En diferentes debates que he tenido con el señor Cerrato, he invitado a diferentes unicitarios, pero nadie ha aceptado mis invitaciones. Ya van más de 15 unicitarios que he invitado y ni uno ha aceptado. Por eso diálogos con el señor Cerrato, ¿sí? Pero de más, ni un unicitario es valiente de defender. Y hoy yo lo reto públicamente a cualquier unicitario que quiera debatir con ese servidor. Aquí estamos de defensa de su doctrina errada, herética, unicitaria. Adelante. Recuerde que se tenía que despedir, ¿no? No se despidió. ¿Listo? Bueno, paremos el cronómetro. Bueno, hemos escuchado al amigo Rodrigo Ubiarco decir una cantidad de falacias y mentiras, porque me ha pedido un texto donde diga que la Escritura dice textualmente que Jesús es el Espíritu Santo, y le he dado varios. La suministración del Espíritu de Jesucristo, y solamente hay un Espíritu. Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, dice que el Espíritu Santo estorbó de no predicar en Asia, sí, lo dice, y pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo no de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, algunas traducciones dicen, y el Espíritu no se lo permitió, pero aquí dice el Espíritu de Jesús. Y el amigo Rodrigo Ubiarco dice que el Espíritu que moraba en Jesús. Allí no dice el Espíritu que moraba en Jesús, Rodrigo. Cuando habla de, ese es un genitivo de procedencia o de pertenencia. Otra falacia suya. El Espíritu de Jesucristo es un genitivo de procedencia o de pertenencia. No dice el Espíritu que estuvo en Jesucristo o que estaba en Jesucristo, sino de procedencia o de pertenencia. Igual lo que dice Pablo en en Filipenses capítulo 1, verso 19. El Espíritu en la suministración del Espíritu de Jesucristo es un genitivo de procedencia o de pertenencia. Eso sí es una clase de gramática griega, la que le estoy dando yo a usted. Allí no habla del Espíritu que estuvo en Jesucristo o que estaba en Jesucristo, no, el Espíritu de Jesucristo. Por lo tanto, si es de procedencia o de pertenencia, indica que procede de uno, ¿ya? O pertenece a uno, ¿ya? Por eso el Espíritu es Jesucristo, ¿no? Y esa fue la pregunta número 3 que le hice yo a usted. Dice la Escritura que Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, yo en vosotros,
el Espíritu de Cristo y si Cristo está en vosotros. Usted se fue acá a Juan capítulo 14, leyó el verso 17, leyó el verso 18, de ahí salta al 21. Imagínense, la falacia, la trampa, la deshonestidad suya, amigo Rodrigo Ubiarco, porque el texto dice, yo en vosotros en el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Usted no quiso leer el verso 20, del 19, ya no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, pasa al 21. ¿Por qué no leyó el que dice yo en vosotros? Deshonesto. ¿Por qué no admite que la Biblia me dice en Romanos capítulo 8, ya, verso 9 y verso 10, el Espíritu, si es que alguno tiene el Espíritu de Cristo? Verso 10, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y si Cristo está en vosotros, Romanos capítulo 8, verso 9 y 10, dice el Espíritu de Cristo y si Cristo está en vosotros. Y Juan capítulo 14, verso 20 dice yo en vosotros y está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué no leyó eso? ¿Por qué no lee el 20? ¿Y por qué no responde? Porque estos textos que estoy leyendo lo refutan literalmente. Pregunta número 4, dice Jesús que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está él. Usted dijo que Jesús es carne y sangre, solamente carne y sangre, ¿sí? Carne, hueso, sangre. Le pregunto yo, ¿cómo mora Jesús en medio de su iglesia? ¿Estará en medio de la iglesia? ¿Ya? ¿Se pasearía en medio de la iglesia? Porque Jesús dice que él es el que se pasea. Escuche bien, se pasea en medio de la iglesia. Él dice allá en Apocalipsis que él es el que se pasea en medio de la iglesia. Dice que si él es, si es que él es el Espíritu el que tiene oídos, oiga. Usted dice que no, que Jesús es la iglesia. Escúchese bien, que Jesús es la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es que yo no estoy preguntando si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estoy preguntando cómo se pasea Jesús, cómo está Jesús. Donde hay 2 o 3, ahí estoy yo, ¿sí? Ese yo no es la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es Cristo. Y usted dice que la iglesia es Cristo. Qué falaz y mentiroso, de verdad, qué falaz y mentiroso es usted, ¿sí? Eso es el cuento de la chimoltrufia, eso es un enredo, que Cristo está en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y como es el cuerpo de Cristo es Cristo y entonces que por medio del Espíritu está Cristo. Qué falaz y mentiroso es usted, de verdad, ¿no? Yo no pregunté que si la iglesia era el cuerpo de Cristo. Imagínense, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu, Jesucristo mismo está diciendo que él es el Espíritu, lo que el Espíritu dice en las iglesias. Pregunta número 1, dice la Escritura que Jesús es el Señor y que no hay más que un Señor y un solo Espíritu y que el Señor es el Espíritu, ¿sí o no? Usted no respondió. Usted se fue que Señor se le puede atribuir al ángel, que Señor es esto, que Señor es un sustantivo, que Señor es un nombre, pero no respondió, no respondió. La Escritura sí me dice textualmente que hay un Señor Jesucristo, ¿sí? Un Señor Jesucristo y solamente hay un Espíritu. Y me dice la Escritura textualmente porque el Señor es el Espíritu y solamente hay un Señor Jesucristo. El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted no quiso responder esto porque esto lo refuta, amigo Rodrigo. La pregunta número 2, llama la Escritura a Jesús así: Espíritu de Jesús, el Espíritu, la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿sí o no? Usted dice, no lo llama Jesús así, no es el mismo, que porque es el Espíritu que vino a Jesucristo. No, no es el Espíritu que estaba en Cristo, no es el Espíritu que vino a Cristo. Vuelvo y le repito, allá Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, habla del Espíritu de Jesucristo que les impidió. Ese espíritu es de procedencia o de pertenencia. Usted que es un erudito en griego sabe igualmente lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 19, que dice Pablo, que sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo os seré restituido. Suministración del Espíritu de Jesucristo habla de procedencia o de pertenencia. Entonces, ese Espíritu literalmente es Cristo, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, me despido de todos ustedes. Se despide su amigo y su hermano Ale Cerrato. Este debate ha acabado contundentemente con el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. No pudo, amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, responder mis argumentos. Se despide de ustedes su amigo y su hermano Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Agradecemos a Rodrigo Ubiarco por haber estado con nosotros en esta noche. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.